Tenemos un nuevo entrevistado al aire, Ariel Godoy. A ver, hola Ariel, ¿me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Ariel es dirigente, espera que ya tengo acá los papeles, así te cuento un poco. Ariel es, se me perdieron un poco los papeles, ya te cuento. Ariel es trabajador de FATE, es secretario de Seguridad e Higiene del SUDNA y esta semana, te queríamos llamar cómo está la situación ahí en FATE, donde la semana pasada hubo una asamblea muy importante que se origina en la presentación del procedimiento preventivo de crisis que presentó la empresa ante la Secretaría de Trabajo, Ariel. Sí, así es. La semana pasada una asamblea que fue muy importante, más de 1.000 trabajadores asistieron a esa asamblea de una planta de 1.600 compañeros. La asamblea volvió a ratificar el rechazo rotundo con respecto al preventivo de crisis, porque la amenaza que tenemos por parte de la patronal de Madane Quintanilla con respecto a la presentación del preventivo de crisis es el despido de 400 compañeros, o sea, de más de 400 compañeros, es la eliminación de un turno de trabajo completo, y por otro lado un paquete, digamos, flexibilizador con respecto a nuestras condiciones de trabajo que nosotros dejarlo pasar sería terriblemente problemático para nuestra salud, porque entendemos que ya las condiciones de trabajo que hoy tenemos en la industria de neumáticos y en FATE, que tiene un promedio de accidentes por día, de uno por día, el de permitir dejar ese tipo de flexibilización en cuanto a las condiciones de trabajo nos pondrían en peores condiciones aún. Entonces, la asamblea de la semana pasada rechazó unánimemente el pedido preventivo de crisis por parte de la patronal, y ratificamos que estamos dispuestos a dar la pelea hasta las últimas instancias para no dejar que la patronal despida a ningún compañero, y también en defensa de nuestras condiciones de trabajo. Ariel, contanos un poco, te quería preguntar, muy interesante lo que nos contabas, un poco por este personaje Madane Quintanilla que alega una supuesta crisis, es una empresa que vende a la mayoría de las automotrices de todo el país, más allá de la caída de las ventas, y alega una supuesta crisis para presentar una flexibilización de las condiciones de trabajo y despedir a compañeros. Pero que nos hagas un poco un cuento de este personaje Madane Quintanilla. Mira, sí, es muy importante lo que me preguntas, porque acá estamos hablando de una persona que dice reivindicar la industria nacional, que se reivindica como uno de los grandes patrones nacionales, y acá estamos justamente hablando y es para sacar conclusiones muy profundas con respecto a esta cuestión, porque estamos hablando de un personaje que es histórico en materia de lo que tiene que ver con empresarios nacionales, y se ve claramente como un empresario nacional intenta echar mano a todo un preventivo de crisis que, digamos, está hecho de forma tal que las patronales de distinta índole puedan avanzar sobre los derechos y las condiciones de trabajo de los compañeros. De alguna manera lo están utilizando para avanzar gremio por gremio, para imponer de hecho la reforma laboral, y Madane Quintanilla es una persona que ha tenido a lo largo de los años muy buena vinculación con los distintos gobiernos de turnos, tanto sea bajo sistemas democráticos como sistemas dictatoriales. Claro. Eso está claro, y se puede, y una de las cuestiones más concretas que se puede decir en ese sentido es que Aluar, de la cual también es dueño Madane Quintanilla, que es la empresa productora de aluminio más grande de Latinoamérica, y que en sus últimos balances, y es por eso mismo que nosotros como trabajadores de FATE, que como SUDNA,
desconocemos la crisis que tienen, porque las últimas facturaciones, estamos hablando de que rondaron los 300 millones de dólares, entonces, y en los últimos 6 meses estamos hablando. Entonces, ante esta situación y donde con la historia que tiene esta persona, con una fábrica instalada de FATE en los años 50 y ha ido ganando terreno a lo largo de los años, por un lado como te decía, teniendo la concepción de Aluar en el año 72 de la mano de la NUCE, que le dio la concesión de la producción del aluminio, y después a lo largo de la historia siguió manteniendo buenas relaciones con los distintos gobiernos de turno, y hoy día cuenta con no solamente FATE, no solamente Aluar, sino con la hidroeléctrica Futaleufú, que abastece justamente a gran parte de Puerto Madryn y a la fábrica de aluminio Aluar, que es la fábrica, digamos, técnicamente necesita de una cantidad muy importante de energía eléctrica para poder funcionar. Abastece a gran parte de la población de esa zona. A la vez también hace poco salió que el gobierno le concedió la producción de energía eólica, también por la zona sur del país, en la zona de la Patagonia, y también cuenta con otra empresa que hace estructura de aluminio que se llama INFA. Entonces estamos hablando de uno de los grupos económicos más grandes de la Argentina. Entonces bajo ese concepto nosotros no como trabajadores y como sindicato recuperado por los trabajadores, no podemos permitirle que un empresario de esta magnitud nos venga a decir que está sufriendo una crisis económica y que los que tenemos que pagar los platos rotos de esta crisis económica somos los trabajadores. Ariel, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla, buenas tardes. Te quiero hacer una consulta que parte de mi ignorancia. ¿Cuál ha sido la influencia, si es que ha existido, o el perjuicio de la política de importación que ha dispuesto el gobierno en la mayoría de los rubros? ¿Esto ha tenido alguna incidencia dentro de la industria del neumático, en el rubro en el cual vos te manejás? Sí, de hecho, claramente ha tenido una incidencia importante. O sea, está claro que este gobierno, digamos que evidentemente donde más financió y donde más benefició fue a todo lo que es el sector de la especulación financiera, todo lo que es el sector de las grandes multinacionales, y donde sí abrió las importaciones para que, en este sentido, por ejemplo, en el caso del neumático, la entrada de cubiertas, digamos, a tan bajo costo como son las cubiertas que vienen de China y países por el estilo, complican a la industria. Ajá. Es decir, que hoy FATE está compitiendo de manera desleal, de alguna manera, con productos que vienen de bajo costo, procedente del extranjero, así es. Sí, o sea, evidentemente la situación está en esa situación. De hecho, y también la patronal de FATE le está reclamando al gobierno una serie de cuestiones que tienen que ver con respecto a las grandes alicuotas que le están cobrando a las exportaciones, digamos, de las distintas industrias que existen en el país. Y de hecho es un reclamo de la patronal de FATE que le está haciendo al gobierno, como así también una cuestión que tiene que ver con una serie de impuestos a la exportación, también con las tasas de interés, digamos, que se fueron por las nubes y demás. Ahora, en ese sentido es importante tener una aclaración, porque entendemos nosotros como trabajadores la situación. Ahora, nosotros lo que también decimos claramente con respecto a esta situación es que en realidad lo que tiene que hacer la fábrica FATE es, y entendemos este gobierno que ha jugado para las grandes multinacionales y demás. Ahora, contradictoriamente, lo que hay que decir es que esta empresa, como tantas otras, la han levantado en pala, hablando vulgarmente, durante los últimos años. Entonces lo que tendrían que hacer es abrir los libros contables de los últimos años
de todo la generación de riqueza que se ha levantado a costa de los trabajadores. O sea, entonces cuando nosotros decimos a Madane Quintanilla no le creemos la crisis que tiene, es que pues porque entendemos que justamente, por ejemplo, Aluar, que es una de las empresas más grandes que tiene, fue comprada con los activos en los años 70 de los trabajadores de FATE. Claro. Y nosotros en la fábrica FATE tenemos generaciones enteras trabajando, ¿no? Entonces tranquilamente podemos decir que los trabajadores que hoy trabajan en FATE y que muchos tienen hasta sus abuelos que han trabajado en FATE, fueron los generadores de las grandes riquezas que alguna vez le permitió a Madane Quintanilla comprar al lugar y poder enriquecerse aún mucho más. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos, o sea, entendemos todas esas situaciones que plantea Madane Quintanilla. Ahora, no somos los trabajadores los que tenemos que pagar esos costos y esas y evidentemente esto hay que ponerlo en el contexto del año electoral. Macri, cuando a Macri, Madane Quintanilla, cuando le sirvió el gobierno de Macri, lo bancó, lo apoyó, y ahora que está medio casi en retirada porque le están soltando la mano a varios sectores, sale a patalear de que esto del gobierno no benefició a la industria nacional. Entonces, quieren utilizar como masa de maniobra a los trabajadores para sacar más beneficios que han obtenido toda la vida, y en realidad lo que tenemos que decir claramente, y es importante que muchos trabajadores que están sufriendo esta situación lo entiendan, es que en realidad las patronales nunca dejan de tener ganancias. Cuando más, los balances pueden ser un poco menores con respecto a años anteriores, pero las patronales jamás dejan de tener ganancias, y en ese sentido nosotros como trabajadores de FATE, y que tenemos una historia de lucha, y que ya se lo dijimos en la asamblea claramente, estamos dispuestos a hacer de todo, y cuando decimos realmente de todo, estamos pensando hacer de las acciones más radicalizadas que ha tenido el gremio neumático, porque estamos dispuestos a defender los más de 400 puestos de trabajo y porque estamos dispuestos a defender nuestras condiciones de trabajo. Con respecto a eso, te quería preguntar que nos cuentes un poco, nos dijiste, esta asamblea multitudinaria con más de 1000 compañeros y compañeras, y después de ahí plantearon, entre otras cuestiones, fue un corte de ruta, que te quería preguntar cómo estuvo eso, y una movilización para esta semana. Sí, la asamblea fue una de las asambleas más grandes que ha existido en la historia de FATE, y se hizo una asamblea con la dinámica de estar la mitad de la fábrica que tenía que entrar a trabajar a las 2 de la tarde del martes pasado, estuvo del lado de adentro del portón de la fábrica, y la otra mitad de la fábrica estuvo del lado de afuera, garantizando una situación, y la cual es importante que lo sepan. Esta patronal, el año pasado, que tuvimos varios conflictos, y uno de esos conflictos que tuvimos fue por un accidente muy grave que casi le cuesta la vida a un compañero en FATE. Esta patronal se acostumbró el año pasado a aplicar lockout cada vez que nosotros hacíamos medida de fuerza. Entonces, es interesante, la asamblea ahí en la puerta de la fábrica, es interesante que en la puerta de la fábrica más de 1000 trabajadores le dijeron a Madane Quintanilla que estaban dispuestos a pelear por su puesto de trabajo y por las condiciones de trabajo, y de esa manera se rechazó unánimemente el preventivo de crisis. Y también se votó en ese momento ir a cortar el acceso norte a la altura de la avenida Avellaneda, y así fue que se movilizó una columna de más de 400 compañeros, y se realizó un corte en la avenida Avellaneda subiendo al acceso. Estuvimos más o menos una hora ahí, y después terminamos ese gran corte con una movilización por el barrio FATE, que es un barrio que tiene también una tradición importante de lucha, y que los feriados de carnaval se realizó un festival en esa fecha, y se movilizaron el barrio entero a apoyar a los trabajadores de FATE, haciendo la presencia ahí en la fábrica. En la puerta de la fábrica se calcula que personas del barrio hubo más de 2000 personas, con lo cual se está mostrando claramente que no solamente los trabajadores de FATE estamos rechazando el preventivo de crisis, y también tenemos el apoyo del barrio, tenemos el apoyo de las organizaciones sindicales combativas que siempre salen a pelear, pero fundamentalmente estamos convencidos que
los compañeros de FATE están decididos a dar la pelea. Ariel, Oscar Muñoz de vuelta. ¿Sabés qué? Me quedé tildado con una acotación, una observación que hiciste que a lo mejor pasó un tanto desapercibida. Me estabas hablando del nivel de riesgo de trabajo que existe en la empresa. ¿Me podés ser más preciso? Sí, yo justamente soy el secretario de Seguridad y Higiene del sindicato. Ajá, o sea, el más indicado para hablar. El más indicado para hablar sobre el tema, presumo. Justamente venimos haciendo una serie de trabajos de estudio y de análisis, porque entendemos que justamente para poder salir a reclamar con más fuerza tenemos que entender de dónde partimos, dónde estamos parados y cuáles son las condiciones de trabajo reales que tenemos. Entonces, a través de estos últimos años hemos realizado encuestas, hemos hecho distintos tipos de estudios que nos llevaron a concluir que hay un accidente de trabajo en la fábrica FATE de uno por día, un promedio de un accidente por día, que gran parte de esos accidentes que se producen a lo largo del año provocan amputaciones o lesiones permanentes en los compañeros que sufren este tipo de accidentes, y es una fábrica que tiene un alto índice de enfermedades profesionales, tanto musculoesqueléticas como enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades que estamos en proceso de investigación, porque justamente entendemos que al laburar con productos químicos, o sea, la industria del neumático nosotros caracterizamos que tiene 3 factores de riesgo que son que la combinación de esos 3 factores de riesgo es muy complicada para la salud. Justamente se trabaja con una gran carga física, un gran desgaste físico, una gran cantidad de movimientos repetitivos, se trabaja con elementos químicos y se trabaja a altas temperaturas. Entonces la combinación de esos factores es terriblemente explosiva para la salud y genera, ya te digo, una infinidad de compañeros con problemas, con enfermedades profesionales, enfermedades que se desarrollan por las malas condiciones de trabajo que existen ahí. De hecho, hace el 20 de febrero nosotros sufrimos la pérdida de un compañero de una empresa tercerizada que se descompuso en la fábrica un día que hacía 38 grados de calor, digamos, en la zona, pero en realidad sabemos que dentro de la fábrica, cuando afuera hace 38 grados, adentro de la fábrica hace varios grados más, 6, 7 grados más. Y ese compañero estaba trabajando con un taladro neumático, se descompensó. Estamos en proceso de investigación cómo fue la atención de ese compañero, porque este compañero era una empresa tercerizada que la empresa FATE contrata para hacer trabajos de mantenimiento durante la parada anual de vacaciones, cuando la mitad de la fábrica está, digamos, en sus vacaciones. Este compañero se descompensa y a nosotros nos queda mucha duda del grado de atención buena que haya recibido el compañero, porque para que te des una idea, en la puerta del departamento médico de la fábrica dice que solamente se atenderán a los trabajadores de empresas tercerizadas y tienen alguna situación de gravedad. Cuando imagínense que es imposible para un trabajador no es médico, un trabajador es un compañero que se levanta a las 6 de la mañana y se va a laburar y no puede decir si es grave o no lo que le está pasando, o el dolor de cabeza que tiene, o el dolor de espalda, o lo que sea. Entonces, lo pongo a modo de ejemplo esta situación, que como sindicato la estamos denunciando y estamos exigiendo una serie de inspecciones para descubrir la verdad y para pedir justicia por el compañero y las responsabilidades que le quepa a la empresa. Y el año pasado, como dato muy importante, tuvimos lo nombré al principio de la nota, tuvimos un compañero que fue aplastado literalmente por una máquina, y donde después de investigar como sindicato, y donde logramos traer peritos por parte del sindicato para investigar el accidente, el taller de estudio laborales que asesora el sindicato, se descubrió cómo se habían violado distintos sistemas de seguridad para que justamente esa máquina labure más rápido. Y así logramos que la SRT nos reconozca de que la empresa tuvo la culpa, digamos, de ese accidente,
Y el compañero, o sea, la gravedad de ese accidente, el compañero hoy día, por suerte, está con vida y ya se está recuperando, aunque todavía no pudo volver a trabajar, pero el compañero los primeros 7 días después del accidente, el hospital de San Fernando, que fue el primero que lo atendió, le daba solamente un 10% de posibilidad de sobrevivir. Claro. Entendemos que casi fue un milagro lo que pasó, yo no creo en los milagros, pero no tengo otra forma de decirlo. Entonces, bajo esas condiciones trabajan los compañeros de FATE, bajo esas condiciones se trabaja en la industria del neumático. Entonces, la empresa, dentro de lo que plantea como flexibilización laboral, en concreto, dice que quiere achicarnos más los tiempos de descanso, quiere reducirnos la carga salarial, y quiere aplicar un sistema que se llama trabajo continuo, que quiere decir que entre turno y turno de trabajo las máquinas no paren. Con lo cual, la cantidad de horas trabajadas en una industria tan pesada como te conté, implicaría que estos índices de accidentes se dupliquen, los índices de enfermedades profesionales también se dupliquen, y serían condiciones que no vamos a aceptar bajo ningún concepto. Ariel, y para ir terminando, que ya se nos va el programa, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Tienen prevista alguna marcha? ¿Cómo sigue esto? Hoy se hizo una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde, donde vinieron distintas organizaciones del arco sindical, clasista, combativas y demás, una movilización importante, y mañana tenemos nuevamente pensado movilizar a la puerta del Ministerio Ministerio ya no es la Secretaría de Trabajo, y ahí vamos a confluir nuevamente los trabajadores de FATE con su sindicato, con el SUNDA, con la intención de seguir, mañana tenemos audiencia a las 2 de la tarde, con la intención de seguir presionando a la Secretaría de Trabajo y a la empresa FATE para que depongan la actitud esta que tienen, y la intención es que si quieren discutir, que se discuta en otro marco, pero no en el marco del preventivo de crisis, porque no aceptamos ningún tipo de presión bajo este contexto de permitir despidos o flexibilizar las condiciones de trabajo. Listo, Ariel. Muy amable, muy buena la nota, todo lo que nos contabas, así que te mandamos un abrazo y seguramente volveremos a estar en comunicación para que nos sigas contando sobre la situación ahí en FATE. Dale, te agradezco, gracias por la comunicación a usted y por difundir.